¿Alguna vez has visto a alguien perderlo todo, y aún así encontrarlo todo? Esta no es la historia de un empresario exitoso. Es la historia de un hombre que tuvo todo en sus manos: dinero, poder, reconocimiento, y lo perdió en un suspiro. Pero justo cuando firmó su quiebra, en el momento más oscuro de su vida, Dios no lo abandonó. Le envió una prueba, una que no venía con trajes ni contratos, sino con patas sucias, ojos tristes, y hambre. Un simple perro callejero cambió el destino de un hombre arrogante, ciego por el ego, y lo transformó en alguien que sanó a miles de personas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de superación. Es una historia que te va a hacer sentir, reflexionar, y tal vez, solo tal vez, te cambie la vida. Porque a veces, lo que te salva, no ladra. Te transforma desde dentro. Ciudad de México. 8 de la mañana. El cielo apenas comenzaba a teñirse de gris cuando Arturo del Valle empujó con fuerza la puerta de vidrio del edificio Torre Reforma. Sus pasos resonaban secos contra el mármol del piso. Nadie le dirigió la palabra. Algunos lo miraban con lástima. Otros, apenas levantaban la vista. Y es que todos sabían lo que estaba a punto de ocurrir, menos él. Arturo, con su traje perfectamente planchado y un reloj de lujo que no podía pagar desde hacía meses, entró a la oficina 1701, donde un abogado lo esperaba con un fajo de papeles y una expresión incómoda. La silla de cuero crujió bajo su peso mientras se sentaba. El silencio en la sala era espeso. «Es el último documento, señor del Valle», dijo el abogado con voz baja, casi temerosa. «Al firmarlo, se oficializa la disolución de la empresa». Arturo no dijo nada. Tomó la pluma estilográfica con lentitud, como si el tiempo pudiera estirarse si movía más despacio. Sus manos temblaban. Algo dentro de él quería gritar, pero su rostro seguía inmutable, como si no le importara. Como si aún tuviera el control. Firmó. El sonido del trazo fue lo único que rompió el silencio. Cuando terminó, soltó la pluma como si le quemara los dedos y se levantó sin mirar a nadie. Salió de la oficina como una sombra, dejando atrás no solo su empresa, sino todo lo que había creído que era. Afuera, el bullicio de la ciudad seguía como si nada. Taxis, claxones, vendedores ambulantes gritando ofertas. Pero Arturo caminaba como un espectro, con el rostro desencajado y los ojos perdidos. No había rumbo, no había destino. Solo caminaba, empujado por una rabia silenciosa y un orgullo herido. Durante años, se había jactado de ser el heredero de uno de los imperios empresariales más respetados del país. Su padre, don Ernesto del Valle, fue un hombre venerado no solo por su éxito, sino por su humildad y su fe. Todos lo admiraban, todos lo querían. Pero Arturo era diferente. Frío, calculador, arrogante. Había crecido rodeado de lujo, educado en los mejores colegios, entrenado para dirigir una fortuna. Pero lo que nadie pudo enseñarle fue a tener alma. Desde joven, rechazó la espiritualidad. Se burlaba de las creencias de su madre, de las oraciones de su padre. Decía que la fe era para débiles, que el dinero era lo único real. Su frase favorita era: «La fe no construye imperios. La estrategia sí». Y ahí estaba ahora. Sin imperio. Sin estrategia. Sin nada. Mientras avanzaba por la avenida Insurgentes, su celular vibraba sin cesar. No necesitaba mirar la pantalla para saber de qué se trataba. Proveedores, bancos, periodistas, y algunos amigos, que ahora se esfumaban como el humo. El mundo que había construido, basado en poder y apariencias, se desmoronaba frente a él. Y no había nadie a su lado. Pasó frente a un edificio donde solía dar conferencias. Ahí, en el auditorio principal, había dado su famosa charla sobre el liderazgo sin emociones. Recordó cómo lo aplaudieron. Cómo lo rodeaban para pedir consejos, selfies, inversiones. Y ahora, ni un solo rostro conocido aparecía en el camino. Ni uno solo. El viento soplaba con fuerza. La ciudad parecía más hostil que nunca. Arturo sentía que el aire le pesaba en los pulmones. Se aflojó la corbata, la arrancó y la metió en el bolsillo como si lo ahogara.
Su caminar se volvió más errático, casi tambaleante. No había comido. No había dormido. No tenía a dónde ir. De pronto, cruzando una calle secundaria, algo lo detuvo. Un sonido, apenas audible. Un lamento. Miró hacia un costado y, entre dos contenedores de basura, vio una pequeña figura encogida. Al principio pensó que era un trapo sucio. Pero al mirar bien, notó que era un perrito. Un cachorro mestizo, delgadísimo, cubierto de mugre, con una pata ensangrentada y los ojos vidriosos. Se quedó paralizado. Durante unos segundos, no pudo moverse. Lo observaba con una mezcla de horror y compasión. Aquel animal temblaba, con el hocico apoyado en una caja de cartón. Su respiración era débil, casi imperceptible. Pero lo que más impactó a Arturo fue su mirada. No era una mirada salvaje ni resignada. Era una súplica. Una mirada que decía, no me ignores. Y eso lo partió. El Arturo que conocía, el hombre de negocios, el escéptico, el duro, habría seguido caminando. Quizás habría desviado la mirada, molesto por la miseria en plena calle. Pero ese Arturo, ya no existía. O tal vez, nunca existió de verdad. Se agachó. Dudó por un instante. Miró a su alrededor. Nadie lo observaba. Estaba solo con el perrito. Extendió la mano con cuidado. Oye, tranquilo, murmuró. El cachorro alzó apenas la cabeza. Arturo sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo más, se quitó el saco y envolvió al animal con delicadeza. Su corazón latía fuerte. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que no podía dejarlo ahí. Vamos, ya no está solo, dijo, en voz baja, como si estuviera hablándose a sí mismo. Y fue así como Arturo del Valle, el empresario caído, el arrogante sin alma, el escéptico sin rumbo, encontró algo. O quizás a alguien. No lo sabía aún, pero esa decisión cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba con el cachorro en brazos, sintió que algo dentro de él se quebraba. Un muro. Un escudo. Una barrera que llevaba años sosteniendo. Y en su lugar, nacía algo nuevo. Frágil. Pero verdadero. No era fe todavía. Pero era, el primer susurro. Esa noche, la ciudad parecía aún más gris. Arturo llegó a su departamento cargando al pequeño Pinto envuelto en el saco, que ya estaba manchado de sangre seca y suciedad. Subió las escaleras del edificio antiguo, donde el elevador llevaba semanas sin funcionar. Cada escalón que subía era como arrastrar el peso de su propia ruina. El cachorro no emitía ni un solo sonido, apenas respiraba, pero no dejaba de mirarlo. Sus ojos eran dos brasas diminutas que parecían entenderlo todo. Abrió la puerta y entró. El lugar olía a humedad y pintura vieja. Era un departamento modesto, nada que ver con la mansión en las lomas donde creció. Dejó al cachorro con cuidado sobre una cobija y fue directo a la cocina. Abrió la alacena, pan duro, 2 latas vencidas, un paquete de arroz a medio terminar. No tenía croquetas, ni siquiera leche. Pero tenía un poco de jamón viejo en el refrigerador. Lo cortó en pedacitos con las manos y lo llevó al animal. No sé si esto te va a gustar, pero es lo que hay, dijo con una voz rasposa, casi quebrada. El cachorro apenas movió el hocico. Arturo tuvo que acercarle la comida a la boca. Después de olerla un par de veces, la lamió, débil. Arturo se quedó mirándolo, en silencio, sin saber qué hacer. No era un hombre de mascotas. Nunca tuvo una. Nunca le interesaron. Los veía como una pérdida de tiempo, pero ahora, ahí estaba él, en calzones, sentado en el suelo, alimentando a un perrito herido con las manos desnudas. Pinto comió poco. Luego se acurrucó sobre la cobija, exhalando un suspiro largo. Arturo lo cubrió con otra manta, la única que tenía, y se quedó ahí, viéndolo dormir. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro de ese cuarto, el tiempo parecía suspendido. Esa noche, Arturo no durmió. Se quedó sentado en la misma posición, con la espalda contra la pared,
los ojos abiertos y el corazón revuelto. No podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. En lo que firmó esa mañana. En cómo se sintió al ver al perro. En lo que hizo. A las 3 de la mañana, se levantó como un sonámbulo y fue al baño. Encendió la luz y se miró en el espejo. La imagen lo golpeó como una bofetada, ojeras profundas, piel pálida, barba crecida, la mirada de un hombre perdido. Se acercó más. Buscaba algo en sus propios ojos, pero no encontró nada. Ni orgullo. Ni fuerza. Ni rabia. Solo vacío. Apagó la luz de golpe. Volvió al cuarto. Pinto seguía dormido, temblando apenas. Arturo se acostó en el sillón sin quitarse la ropa. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Y en la oscuridad, sin saber por qué, le vinieron a la mente las palabras de su padre. Cuando te sientas más solo, cuando creas que todo se acabó, escucha. Porque ahí es cuando Dios habla. ¡Qué tontería!, susurró Arturo al techo, casi con vergüenza de recordarlo. Pero la frase no se fue. Se quedó rebotando en su mente como una campana. Ahí es cuando Dios habla, el amanecer llegó sin aviso. Un rayo de luz cruzó la ventana rota y cayó justo sobre el lomo del perro. Pinto abrió los ojos lentamente. Arturo se sentó. Lo observó. Había algo nuevo en él. Sus ojos ya no estaban tan hundidos. Incluso movía la cola, apenas, pero con intención. Arturo sintió una punzada en el pecho. «Vas a vivir, ¿eh?», le dijo con una sonrisa involuntaria. «No sé cómo, pero lo vas a lograr». Ese día, por primera vez en semanas, Arturo salió a la calle con una intención clara. Fue a una veterinaria de barrio y, con el poco dinero que le quedaba, compró lo básico, una bolsa de croquetas económicas, una jeringa para limpiar la herida y un champú antipulgas. ¿Y el nombre del perrito?, preguntó la chica del mostrador, una joven de cabello azul que no dejaba de sonreír. Pinto, dijo Arturo, sin pensar mucho. ¿Por el color? No, por la calle donde lo encontré. La chica lo miró con ternura y le regaló una muestra de desparasitante. Tal vez el universo le mandó un ángel, dijo ella, mirando al perro en los brazos de Arturo. No creo en esas cosas, respondió él, incómodo. A veces uno no cree, hasta que no le queda de otra. Arturo no respondió. Salió con la bolsa en la mano y el cachorro en brazos. Pero la frase lo acompañó todo el camino. Un ángel, de regreso en casa, dedicó horas a bañar al perrito, a limpiarle la herida, a darle de comer. Pinto se dejó hacer todo con una paciencia casi humana. En la tarde, se sentaron los dos en el balcón, viendo el tráfico. Arturo, sin darse cuenta, hablaba en voz alta. ¿Sabes lo irónico? Siempre dije que los débiles necesitaban compañía. Que la gente fuerte estaba mejor sola. ¿Y mírame ahora? Cuidando de ti como si fueras lo único que tengo. Pinto lo miraba sin juicio. Solo lo miraba. Y entonces, Arturo se cayó. No físicamente. Cayó por dentro. Como si algo se derrumbara, silenciosamente, dentro de su alma. Una muralla, una estructura vieja sostenida por orgullo, por rabia, por dolor no resuelto. Y por primera vez, en años, lloró. Lloró sin gritar. Sin consuelo. Lloró en silencio, con la cabeza entre las manos, mientras Pinto se acercaba lentamente y se recostaba sobre su pierna. Y fue en ese instante, ese silencio absoluto compartido con un ser indefenso, que Arturo entendió algo que lo sacudió. Ya no tenía nada, pero aún podía dar algo. Aunque sea cuidado. Aunque sea presencia. Aunque sea un poco de amor. Esa noche, ya con Pinto dormido a su lado, Arturo se sentó con su viejo cuaderno de notas, el mismo que usaba cuando dirigía la empresa. Lo abrió en una página en blanco. Y por impulso, escribió: «Hoy no firmé una bancarrota. Hoy comencé de nuevo. Aunque no sé cómo». Se quedó mirando esa frase largo rato. Luego cerró el cuaderno. Se recostó, puso una mano sobre Pinto, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz.
Los días siguientes se deslizaron con una lentitud extraña. Arturo ya no era el mismo hombre que caminaba como sombra entre las avenidas. Ahora despertaba temprano, preparaba algo de desayuno, a veces solo pan tostado con café instantáneo, y dedicaba la primera hora del día a Pinto. Limpiaba su herida con manos torpes pero cuidadosas, le hablaba mientras comían juntos en el suelo y lo acariciaba como quien se reconcilia con la vida. El cachorro mejoraba visiblemente. Ya movía la cola con energía, seguía a Arturo por todo el departamento y, cada tanto, soltaba pequeños ladridos agudos que llenaban los silencios de aquel lugar modesto. Arturo, sin darse cuenta, había dejado de escuchar las noticias, de contestar llamadas, de revisar su cuenta bancaria. Su mundo se había reducido a algo mucho más pequeño, pero infinitamente más humano. Una mañana cualquiera, mientras Pinto dormía con la panza arriba en el sofá, Arturo se sentó frente a la ventana con el cuaderno en las rodillas. Llevaba días escribiendo cosas sueltas, pensamientos, preguntas, recuerdos de su infancia. No sabía muy bien por qué lo hacía. Solo sentía que necesitaba vaciarse. En una de esas páginas, escribió, ¿y si todo esto no es una caída, sino una preparación? Releyó esa frase varias veces. Luego la subrayó. Luego la rodeó con un círculo. Había algo ahí que no lograba entender del todo, pero que intuía como verdad. Decidió salir a caminar con Pinto. Le improvisó una correa con una bufanda vieja y bajaron juntos por las escaleras. Era la primera vez que sacaba al perro desde que lo había rescatado. En la calle, la gente los miraba con curiosidad, un empresario venido a menos, de ropa sencilla, con un perro mestizo a su lado. Pero a Arturo ya no le importaban esas miradas. Caminaban por la acera como dos sobrevivientes que se tenían el uno al otro. Pasaron frente a una pequeña plaza donde niños jugaban con pelotas de colores. Pinto los observaba con atención. Arturo se sentó en una banca y se quedó mirando el cielo. Era de esos días donde el sol apenas se asoma, pero el aire es fresco, casi limpio. ¿Sabes?, le dijo al perro. Creo que por fin entiendo por qué papá decía que el silencio es el lenguaje de Dios. Pinto levantó las orejas. No, no me mires así. No es que esté creyendo, todavía no. Solo que, hay cosas que están empezando a hacer ruido aquí, se señaló el pecho. Y eso antes no pasaba. En ese momento, una mujer mayor se acercó. Llevaba una bolsa del supermercado y se notaba que tenía prisa, pero al ver a Pinto se detuvo. ¿Cómo se llama?, preguntó con una sonrisa sincera. Pinto, respondió Arturo, sorprendido por su propio tono amable. Se ve que ya no vive en la calle. Qué suerte tuvo, comentó ella, acariciando al perrito. Arturo la observó en silencio. Pensó en decirle que no fue Pinto quien tuvo suerte, sino él. Pero no lo dijo. Solo asintió con la cabeza y la vio alejarse. Ese pequeño intercambio dejó algo flotando en el aire. Una sensación de conexión. Como si todo empezara a ordenarse de forma invisible. Esa tarde, en casa, Arturo volvió a su cuaderno y comenzó a escribir sobre una idea que lo rondaba desde hacía días: ¿por qué no hacer algo con lo que estaba sintiendo? No tenía dinero, ni contactos, ni nada de lo que antes consideraba valioso. Pero sí tenía algo que nunca había tenido: intención. Intentó meditar. Cerró los ojos, respiró profundo, buscó ese silencio del que hablaba su padre. Y, contra todo pronóstico, funcionó. No fue perfecto. No fue revelador. Pero por unos segundos, su mente dejó de gritar. Fue como si alguien bajara el volumen del mundo. Cuando abrió los ojos, Pinto seguía ahí, observándolo en silencio, como si entendiera todo. Los días siguieron. Arturo ya no era un hombre apurado. Lavaba su ropa a mano, preparaba su comida con esmero, limpiaba el departamento con la música suave de fondo. Pintaba pequeñas reparaciones que había postergado por meses. Pinto lo acompañaba en todo. Era su sombra. Una noche, mientras organizaba unos papeles viejos que había guardado de su padre, encontró una carta sin abrir. Estaba dirigida a él, con la letra firme y elegante de don Ernesto. No tenía fecha, pero por el sobre, Arturo supo que había sido escrita poco antes de su muerte.
con manos temblorosas, la abrió. Arturo, sé que algún día te vas a perder. No porque seas débil, sino porque llevas mucho peso sobre los hombros. Pero también sé que vas a encontrar la salida. Y no será con lógica. Ni con fuerza. Será con amor. Y con humildad. Perder todo puede ser la forma más profunda de encontrar lo que realmente vale la pena. Cuando ya no quede nadie, ni nada, ahí vas a escucharme. Y te prometo que no estarás solo. Con todo mi amor, papá. Arturo rompió en llanto. La carta temblaba entre sus dedos. No sabía si lloraba por su padre, por la culpa, por el alivio, o por todo junto. Pinto, como siempre, se acercó y apoyó la cabeza en su pierna. No estoy solo, murmuró Arturo. Nunca lo estuve, ¿verdad? Al día siguiente, despertó con una sensación diferente. Como si algo se hubiera abierto por dentro. Se duchó, se vistió, preparó desayuno. Pero esta vez, mientras Pinto comía, él encendió su laptop, desempolvó una vieja presentación de negocios y comenzó a escribir nuevas ideas. El mundo no había cambiado. Las deudas seguían ahí. Los problemas también. Pero Arturo ya no era el mismo. Porque algo, o alguien, lo había despertado desde adentro. La mañana empezó con un canto de pájaros que Arturo no recordaba haber oído antes. Tal vez siempre estuvieron ahí, pero su mente, antes saturada de cifras, estrategias y juicios, nunca los había dejado entrar. Pinto se estiró junto a la cama, bostezando ruidosamente, como si anunciara que el día merecía ser vivido. Arturo se sentó, lo acarició detrás de las orejas y dijo en voz baja, «Vamos a hacer algo distinto hoy, ¿te late?» Tomó su mochila vieja y metió el cuaderno, una botella de agua y algunas galletas. Pinto llevaba ya un collar de tela que Arturo improvisó con retazos de una camisa que ya no usaba. Salieron rumbo al parque Chapultepec, donde los árboles ocultaban, por momentos, el bullicio de la ciudad. Caminaron durante casi una hora, en silencio. Arturo respiraba hondo, sintiendo por primera vez en años que su cuerpo y su mente iban al mismo ritmo. En un claro del parque, se sentó en una banca de piedra. Pinto se echó a sus pies, atento pero tranquilo. Arturo abrió el cuaderno, pasó algunas páginas llenas de frases, listas y garabatos, y llegó a una hoja en blanco. Allí escribió, «Mi ego construyó un imperio. Pero mi ruina está construyendo un alma». Cerró los ojos. Dejó que esas palabras lo envolvieran. A unos metros, una joven leía un libro mientras un niño de unos 6 años jugaba con una pelota. El niño, en una carrera torpe, tropezó y cayó. Se golpeó la rodilla y comenzó a llorar. Arturo se levantó instintivamente, pero fue Pinto quien corrió primero. El perro se acercó despacio, con la cola baja y una ternura instintiva. El niño, sorprendido, dejó de llorar por un momento. Pinto se sentó a su lado y apoyó el hocico en su pierna. La joven llegó corriendo, con cara de susto. ¿No muerde?, preguntó agitada. No, para nada, respondió Arturo con una sonrisa. Solo cuida a quien lo necesita. La mujer se agachó junto al niño, que ya acariciaba a Pinto con manos pequeñas y ojos asombrados. Se llama Mateo, dijo ella, agradecida. ¿Y tú, cómo te llamas? Arturo. Y él, Pinto. Lo adopté hace poco. Bueno, más bien, él me adoptó a mí. Ambos rieron. Fue una risa sencilla, honesta, como esas que uno no se permite cuando está demasiado ocupado siendo adulto. Arturo sintió una calidez recorrerle el pecho. Intercambiaron un par de frases más, luego ella se despidió con un gesto amable. Arturo se quedó viendo cómo se alejaban, el niño volteando a cada rato para despedirse de Pinto. Tal vez ese niño también te necesitaba, murmuró Arturo, mientras Pinto regresaba con la lengua afuera y el cuerpo feliz. Esa noche, de regreso en casa, Arturo decidió sacar algo del fondo del closet, una caja de madera con recuerdos de su padre. Fotografías, cartas, algunos libros subrayados, una pequeña cruz de madera que su madre siempre dejaba en la cabecera de su cama. Arturo la sostuvo entre los dedos como quien toca por primera vez algo sagrado.
Nunca entendí por qué creías tanto, le dijo al aire, como si hablara con su padre. Siempre pensé que la fe era una ilusión, hasta que la mía murió. Y ahora que ya no tengo nada, me doy cuenta de que tú no creías porque te iba bien. Te iba bien porque creías. Sacó uno de los libros, un ejemplar gastado de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Lo hojeó al azar y sus ojos se detuvieron en una frase subrayada: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Cerró el libro con fuerza y lo abrazó contra su pecho. Pinto dormía a su lado, tranquilo, como si supiera que esa noche algo importante había sido entendido, aunque aún no pudiera ponerse en palabras. Los días siguientes fueron diferentes. Arturo comenzó a salir más, a hablar con desconocidos, a saludar al portero del edificio con una sonrisa que antes no existía. Leía todos los días, meditaba en las noches y escribía sin censura. Pinto lo acompañaba a todos lados, ya sin correa, caminando pegado a su pierna, como si fueran uno solo. Un día, Arturo decidió volver a un lugar que no visitaba desde el funeral de su padre, el templo donde sus padres solían ir todos los domingos. No sabía exactamente por qué lo hacía. No iba a rezar. Ni siquiera sabía qué decir si alguien le preguntaba. Solo sintió la necesidad de estar ahí. Entró con Pinto cargado en los brazos, esperando que lo sacaran, pero nadie lo detuvo. Se sentó en una banca al fondo, en silencio. El lugar estaba casi vacío. Las velas parpadeaban suavemente y una música instrumental llenaba el ambiente con una serenidad que dolía. Arturo bajó la cabeza y por primera vez en su vida adulta, no pensó, sintió. Sintió el perdón que nunca pidió. Sintió la presencia de su padre. Sintió algo parecido a hogar. No dijo nada. No pidió nada. Solo estuvo. Al salir, caminó por la banqueta con Pinto en brazos. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Arturo tenía el rostro sereno. Algo había cambiado definitivamente dentro de él. No había visto ángeles, ni oído voces, pero había entendido que no necesitaba más pruebas. El cambio no venía desde afuera. Venía desde dentro. Y esa semilla, regada por el dolor, el silencio y la ternura inesperada, estaba comenzando a florecer. Esa semana, algo comenzó a inquietar a Arturo de forma silenciosa, como un murmullo constante en el fondo de su mente. Era una especie de incomodidad extraña, como si algo dentro de él empujara por salir, por despertar del todo. Ya no se trataba solo de cuidar a Pinto, de sobrevivir el día a día o de encontrar consuelo en los paseos tranquilos. Había algo más. Una sensación nueva. Inexplicable. Como si se abriera una puerta dentro de su pecho y no supiera aún que se encontraba del otro lado. Una tarde nublada, mientras esperaba en la fila de una tienda de segunda mano para comprar un suéter barato, el invierno en la ciudad empezaba a insinuarse, sus ojos se detuvieron en un estante polvoriento lleno de libros usados. La mayoría estaban maltratados, desordenados, con hojas dobladas. No tenía intención de llevarse nada, pero uno, en particular, llamó su atención: El poder de la mente y la fe. Era una edición antigua, con la portada agrietada, como si hubiera pasado por muchas manos. Arturo lo tomó, lo hojeó, y sintió una punzada en el estómago al leer la primera línea subrayada: lo que crees en silencio, se manifiesta en tu realidad sin que lo notes. Frunció el ceño. ¿Manifestarse? ¿Eso no era pura charlatanería? Pseudociencia de autoayuda para gente desesperada. Y sin embargo, pagó los 40 pesos que costaba y lo metió en la mochila como quien oculta un pecado. No se lo contó a nadie. Ni siquiera a Pinto. Esa noche, mientras el perro dormía tranquilo a los pies del sofá, Arturo abrió el libro con la lámpara de buró encendida. Al principio leyó con escepticismo, casi burlándose de las afirmaciones que encontraba. La energía sigue al pensamiento, somos lo que sentimos profundamente, el universo responde a tu frecuencia. Tonterías, pensaba. Pero conforme avanzaba, algo dentro de él se estremecía. No por las palabras, sino por lo que empezaban a provocar. Había ejemplos. Relatos de personas que, luego de perderlo todo, transformaron su vida solo con un cambio interior. No con suerte. No con milagros.
Con intención. Con enfoque. Con fe. No religiosa necesariamente, sino una fe más íntima, la certeza de que uno es capaz de ser causa, no solo efecto. Que uno no está a la deriva. Arturo cerró el libro y se quedó mirando al techo. Las ideas le daban vueltas. ¿Y si todo esto era cierto? ¿Y si había algo que lo conectaba con lo que le estaba pasando? ¿Y si el encuentro con Pinto, las cartas de su padre, la paz reciente, eran parte de algo más? Al día siguiente, comenzó una rutina nueva. Se levantó más temprano de lo habitual, preparó café y, con una libreta nueva, unas 50 pendientes ni presupuestos fallidos, escribió en la primera hoja: gracias por este día. No sabía a quién le hablaba. Ni por qué. Solo lo hizo. Luego, debajo, escribió 3 cosas por las cuales sentía gratitud. 1. A Pinto está sano. 2. A hoy me sentí tranquilo. 3. El sol entró por la ventana. No le encontró lógica, pero se sintió bien. Como si algo se aflojara por dentro. Después, se sentó en el suelo, cerró los ojos y puso una alarma para 5 minutos. Quería intentar meditar, como decía el libro. Respiró hondo, pensó en lo que deseaba: paz, sentido, propósito. No dinero. No poder. Eso ya lo había probado. Y había terminado solo, roto, vacío. Los primeros intentos fueron torpes. Su mente se dispersaba, recordaba cuentas, rencores, frases inútiles. Pero en el cuarto intento, algo ocurrió. No hubo visiones, ni luces, ni voces. Solo, silencio. Un silencio real. Inesperado. Y por un momento, Arturo sintió que ya no arrastraba nada. Al abrir los ojos, Pinto lo miraba desde el otro lado del cuarto, con la cabeza ladeada y las orejas atentas. ¿También tú lo sentiste?, dijo Arturo, sin pensar. A partir de ese día, repitió ese pequeño ritual cada mañana: gratitud, respiración, intención. No lo comentaba con nadie. No lo subía a redes. No lo hacía para cambiar el mundo. Solo porque le hacía bien. Y entonces, comenzaron las coincidencias. Un correo inesperado de un excolega, proponiéndole revisar juntos una idea que habían descartado años atrás. Un mensaje de un cliente antiguo que buscaba a alguien confiable para un proyecto pequeño. Una llamada de una fundación donde su madre había sido voluntaria, invitándolo a una charla comunitaria sobre reinvención personal. Arturo no entendía qué pasaba. Pero todo eso ocurría justo después de que él comenzó a cambiar por dentro. Una noche, mientras escribía en su libreta antes de dormir, se atrevió a poner algo más que gratitud o pensamientos sueltos. Escribió un deseo. Claro. Específico. Valiente. Quiero volver a construir. Pero esta vez, con alma. Se quedó mirando la frase por largo rato. Luego cerró el cuaderno y apagó la luz. Pinto ya dormía, con su cuerpo cálido pegado al suyo. Arturo acarició su lomo despacio, como si agradeciera su existencia sin palabras. Tal vez si eres un ángel, susurró. Y no fue una broma. No fue ironía. Fue una declaración profunda. Una rendición. Porque había algo que Arturo ya no podía negar: su mente estaba cambiando. Su corazón, también. Y si era verdad, como decían en ese libro viejo y subrayado, que la vida afuera es reflejo de lo que llevamos dentro, entonces, tal vez, solo tal vez, lo mejor aún estaba por llegar. Era como si el universo hubiera estado esperando ese momento exacto para moverse. Como si todas las piezas que antes parecían estancadas comenzaran, de pronto, a deslizarse suavemente, con una sincronía que rayaba en lo milagroso. Arturo no sabía cómo explicarlo. Pero lo sentía. En la piel. En el aire. En el ritmo nuevo de sus días. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico por rutina, sin esperar nada más que promociones o notificaciones bancarias tristes, encontró un mensaje con el asunto: ¿aún sigues en la ciudad? Era de Esteban Ávila, un antiguo socio con quien Arturo había trabajado hacía más de 5 años, cuando aún estaba al frente de la empresa familiar. Se llevaban bien,
pero un desacuerdo sobre valores los había distanciado. Esteban era de esos hombres que buscaban impacto social, mientras Arturo solo pensaba en expansión y márgenes. La última vez que hablaron, Arturo le dijo que la compasión era un estorbo para el crecimiento. Se arrepintió apenas lo dijo, pero nunca lo corrigió. Leyó el mensaje una vez. Luego dos. Y finalmente, respondió con algo simple: sí. Estoy aquí. La respuesta llegó en menos de media hora: ¿te gustaría tomar un café esta semana? Tengo una propuesta. Nada grande. Solo, creo que es momento de que hablemos. Arturo aceptó sin pensar. Pero cuando cerró el navegador, se quedó quieto. Había algo extraño en todo esto. No porque Esteban lo contactara, al final, siempre fue una buena persona, sino por el momento. Justo ahora, que él comenzaba a sentirse diferente por dentro. Justo ahora, que empezaba a escribir intenciones, a agradecer, a visualizar sin apego. Los días pasaban. Las sincronías no paraban. Alguien que debía dinero antiguo le pagó sin que lo solicitara. Un amigo de la infancia lo encontró en la calle y lo invitó a un evento de emprendimiento gratuito. Un desconocido, sentado junto a él en el transporte público, comenzó a hablarle sobre cómo había reconstruido su vida luego de una pérdida total, gracias a la fe. Arturo escuchaba en silencio, como si cada palabra fuera parte de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. La reunión con Esteban fue en una cafetería sencilla, en la colonia Roma. Arturo llegó 5 minutos antes, con la camisa bien planchada, el cabello peinado hacia atrás y una libreta pequeña en la mochila, por si hacía falta anotar algo. Pinto lo esperó en casa esa vez. Sentía que esta conversación era algo que necesitaba enfrentar a solas. Cuando Esteban entró, sonrió de inmediato. Llevaba el mismo saco de pana de siempre y una mirada cálida, sin juicio. Arturo, qué gusto verte, dijo, estrechándole la mano con fuerza. ¿Te ves diferente? ¿Diferente cómo? Respondió Arturo, curioso. No sé, más presente. Menos rígido. Como si estuvieras aquí de verdad. Ambos se sentaron. Pidieron café. La conversación comenzó con lugares comunes, recuerdos, chismes corporativos. Pero pronto Esteban fue al grano. Tengo algo entre manos. Un proyecto que dejamos morir cuando tú y yo nos distanciamos. ¿Te acuerdas del modelo de capacitación comunitaria para jóvenes marginados? Arturo asintió. Claro que lo recordaba. Él mismo lo había descartado con desdén años atrás. Volví a trabajar en eso, continuó Esteban. Con fondos mínimos, pero con muchas ganas. Me falta alguien que entienda números, estructuras. Pero sobre todo, me falta alguien que ya no quiera impresionar, sino impactar. Arturo lo miró fijamente. En otro tiempo, habría pensado que era una propuesta pequeña, sin rentabilidad clara. Pero ahora, sentía algo distinto. Como si por fin lo invitaran a construir algo con sentido. No tengo mucho, respondió. Ni capital, ni reputación. Estoy empezando desde el sótano. Precisamente por eso te busqué, dijo Esteban, sonriendo. Porque lo que estás viviendo ahora, es lo que más te prepara para esto. Salieron de la cafetería 2 horas después, con un plan acordado: revisar el proyecto en profundidad, armar una estrategia y presentarla a una red de inversionistas que no buscaban dividendos, sino transformación social. Esa noche, Arturo caminó de regreso a casa con el corazón ligero. No era euforia. No era ambición. Era paz. Una paz llena de posibilidades. Una paz que nacía de saberse útil, no por lo que podía ganar, sino por lo que podía entregar. Al llegar, Pinto lo recibió con saltos y movimientos de cola. Tienes que conocer a Esteban, le dijo Arturo riendo. Creo que estamos a punto de hacer algo bueno, amigo. Algo de verdad. Encendió la laptop, buscó sus viejas carpetas, desempolvó documentos, cálculos, proyecciones. Pero todo lo miraba distinto ahora. Como si cada cifra tuviera rostro. Como si cada línea de Excel pudiera cambiar una vida. Antes de dormir, hizo su rutina de siempre.
meditación, escritura, gratitud. Pero esta vez, en la sección de intención del día siguiente, escribió: confío en que todo lo que me llega porque estoy listo para recibirlo con humildad. Y entonces, como si el universo quisiera darle una sonrisa de confirmación, su celular vibró. Era un mensaje de la misma editorial del libro viejo que había comprado días atrás. Una invitación abierta a una conferencia sobre espiritualidad práctica y liderazgo consciente. Había ganado un pase gratuito por registrarse en su sitio web, cosa que Arturo ni recordaba haber hecho. Miró la pantalla por varios segundos. Luego, sin dudarlo, aceptó la inscripción. Se recostó junto a Pinto, que dormía profundamente, con la cabeza en su pecho. Arturo acarició su pelaje suave y pensó, con una sonrisa sincera: ya entendí, no es coincidencia. Es respuesta. Porque a veces, la vida no grita. Solo susurra. Pero para escucharla, primero hay que callar el ego. Habían pasado ya varias semanas desde la conversación con Esteban, y Arturo comenzaba a sentirse como alguien distinto, aunque aún llevaba dentro heridas no resueltas, preguntas sin respuesta y una sombra que se resistía a desaparecer del todo. Porque no importa cuánto haya cambiado una persona, siempre queda un rincón en el alma donde se acumulan los silencios antiguos. Y en Arturo, ese rincón tenía nombre: sus padres. Era una tarde nublada, de esas que parecen cargadas de presagios. Arturo estaba acomodando unos papeles cuando, al fondo de una caja olvidada, encontró una foto antigua. En ella, aparecía él, de niño, montado en los hombros de su padre, mientras su madre los observaba desde la ventana con una sonrisa luminosa. Al ver esa imagen, algo se quebró por dentro. No de tristeza, sino de anhelo. Se quedó largo rato mirando la fotografía. Después, sin pensarlo demasiado, se puso la chamarra, agarró la correa de Pinto y salió rumbo al panteón donde descansaban sus padres. Nunca había vuelto desde el funeral. Siempre lo evitaba. Decía que no era necesario visitar tumbas para honrar memorias, pero en el fondo, sabía que era solo una excusa para no enfrentarse al remordimiento que cargaba. El camino fue silencioso. Pinto parecía intuir que no era un paseo cualquiera. Caminaba a su lado sin alar la correa, sin distraerse. Como si supiera que estaban a punto de entrar en un territorio sagrado. Al llegar al panteón, Arturo se detuvo frente a la reja oxidada. Dudó un segundo antes de empujarla. El chirrido del metal le pareció un lamento antiguo. Cruzaron el pasillo principal hasta encontrar las lápidas de Ernesto y Mariana del Valle. Estaban limpias, cubiertas de flores secas y una vela apagada. Arturo se arrodilló en silencio. Bajó la cabeza. Cerró los ojos. No supo cuánto tiempo estuvo así. Solo sabía que, cuando al fin habló, su voz era baja, casi un suspiro. Perdón, dijo. Por no escuchar. Por creer que lo sabía todo. Por pensar que el dinero me hacía invencible. Por despreciar su fe, y por tardar tanto en entenderla. Se quedó en silencio, con los ojos húmedos. Pinto se acostó junto a él, apoyando la cabeza sobre sus pies. Papá, ahora entiendo que tus valores no eran debilidad, eran cimientos. Mamá, ahora sé por qué rezabas en silencio antes de dormir. No era miedo, era entrega. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas secas que cubrían el suelo. Arturo sintió, por primera vez, que no estaba hablando con el aire. Había algo ahí. Una presencia. Un calor invisible que no podía explicar. No era una visión. No era una señal. Era una certeza silenciosa. Como si por fin su alma estuviera alineada con lo que siempre le habían querido enseñar. Se incorporó con lentitud, besó dos de sus dedos y los apoyó sobre las lápidas. Luego susurró: gracias por no rendirse conmigo. Salieron del cementerio sin mirar atrás. Pero algo en Arturo había cambiado. Una pieza encajada. Un círculo cerrado. Esa noche, escribió en su libreta algo que nunca antes se había permitido: mis padres no murieron en vano. Dejaron una brújula que ahora empiezo a entender. Días después, Arturo y Esteban presentaron su propuesta a un pequeño grupo de inversionistas sociales. Nada ostentoso.
Gente sencilla, interesada en proyectos con impacto real. Arturo habló con una seguridad que sorprendió incluso a Esteban. Ya no vendía ideas, ahora compartía convicciones. Cuando terminó su exposición, hubo un breve silencio, y luego, aplausos. No era el tipo de aprobación que Arturo solía buscar. Era otra cosa. Era validación con propósito. Al salir de la reunión, Esteban le palmeó el hombro y dijo, ¿ves lo que pasa cuando el corazón está en lo que haces? No sé si es el corazón, respondió Arturo. Pero sé que ya no estoy fingiendo. Pinto los esperaba en la entrada, sentado como siempre, con ese aire de sabiduría que parecía heredado de algo más antiguo que él. Arturo se agachó y le acarició la cabeza con fuerza. Todo esto es tu culpa, ¿sabías? Pinto solo lo miró y le lamió la mano. Esa noche, Arturo no encendió la televisión. Ni revisó el celular. Se sentó en el suelo con Pinto, puso música instrumental y comenzó a redactar una carta. No era para nadie en específico. Era para sí mismo. Para el Arturo del pasado. El niño. El joven arrogante. El empresario ciego. No te odio. Solo entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No sabías amar porque nadie te enseñó a quedarte contigo mismo cuando estabas roto. Pero ya no estás solo. Y no necesitas demostrar nada. Solo ser. Solo servir. Solo sostener lo que antes dejaste caer. Guardó la carta en el mismo cajón donde estaba la de su padre. Apagó la luz. Se recostó. Y mientras Pinto roncaba suavemente a su lado, Arturo entendió que cerrar heridas no es olvidarlas, sino aceptarlas como parte de la piel nueva. Porque al final, crecer no es convertirse en alguien más. Es volver, poco a poco, a quien siempre fuiste. El amanecer de aquel lunes llegó sin sobresaltos, pero con una energía distinta. Arturo lo sintió desde el momento en que abrió los ojos. Algo dentro de él había madurado durante la noche, como una fruta que por fin cae del árbol cuando está lista. Se levantó despacio, se preparó un café sin prisas y, antes de cualquier otra cosa, se sentó frente a su libreta. Escribió, estoy listo para construir, no desde el ego, sino desde la esencia. Pinto lo observaba desde el suelo, con esa mirada suya que parecía saber más de lo que un perro debería saber. Arturo le guiñó un ojo. Hoy empieza algo grande, le dijo, y Pinto movió la cola como si estuviera de acuerdo. El proyecto con Esteban ya no era una idea suelta. Era una estructura viva. Tenían reuniones programadas, personas interesadas, propuestas firmadas. Pero Arturo sentía que aún faltaba algo. No en el plan. En él. Había tenido una intuición desde hace días, algo que se insinuaba apenas, una necesidad de dar forma externa a lo que estaba cambiando internamente. Así que, por impulso, decidió ir a visitar un viejo taller de carpintería en Coyoacán. Era un lugar que su padre había frecuentado años atrás, cuando necesitaba poner las manos a trabajar para que la cabeza se callara, como él decía. Arturo llegó sin saber exactamente qué buscaba. El dueño, un señor robusto de nombre Don Galo, lo recibió con una mezcla de curiosidad y afecto. ¿Qué quiere hacer, joven?, preguntó mientras se limpiaba las manos con un trapo lleno de aserrín. No lo sé, creo que quiero construir algo que dure, respondió Arturo. Pues para eso hay que empezar con algo pequeño. Lo más grande siempre empieza en silencio. Don Galo le ofreció usar el espacio del fondo del taller, donde había maderas olvidadas, herramientas viejas y un olor a barniz que recordaba a infancia. Arturo, sin mucha técnica, comenzó a trabajar en una especie de casita para perros. Quería hacerla para Pinto, pero algo le decía que esa construcción era más simbólica que funcional. Martillaba despacio. Lijaba con paciencia. Medía 2 veces antes de cada corte. Y mientras lo hacía, se sorprendía a sí mismo en un estado de calma que nunca había conocido. Ni siquiera cuando estaba en la cima de su éxito económico. Usted está sanando, dijo Don Galo, observándolo desde una esquina. No la madera, usted. ¿Eso se nota? Más de lo que cree. Las semanas pasaron. Arturo asistía al taller 2 o 3 veces por semana.
El proyecto con Esteban crecía. Ya no eran solo ideas, estaban capacitando jóvenes en comunidades vulnerables, diseñando programas de desarrollo, conectando con fundaciones. Y Arturo, lejos de buscar reconocimiento, encontraba gozo en escuchar historias de transformación. Jóvenes que aprendían oficios, mujeres que encontraban su voz, adultos mayores que volvían a sentirse útiles. Una tarde, en una de esas sesiones comunitarias, una adolescente llamada Renata se acercó a Arturo después de su charla. Disculpe, usted tuvo todo y lo perdió, ¿verdad? Arturo se sorprendió por la franqueza. Sí. Lo perdí todo. ¿Y no se volvió malo? ¿No se amargó? Él sonrió con melancolía. Sí, por un tiempo sí. Pero luego, un perrito callejero me enseñó lo que ni una universidad, ni una fortuna, ni un libro me enseñaron jamás. Renata lo miró con ojos brillantes. Yo quiero aprender eso, dijo. Y en ese momento, Arturo entendió. El verdadero propósito no era reconstruir su vida, era multiplicar la semilla. No era volver a tener. Era volver a dar. Ese mismo fin de semana, inauguró, junto con Esteban y varios colaboradores, el primer espacio físico del proyecto, un centro comunitario pequeño pero acogedor, donde se ofrecerían talleres, asesoría emocional y, por sugerencia de Arturo, una zona para adopción de animales rescatados. No solo porque amaba a Pinto, sino porque entendía que muchas personas encuentran su camino a través de un vínculo que no necesita palabras. En el acto de apertura, mientras cortaban el listón con unas tijeras prestadas, Arturo sostuvo el micrófono, respiró hondo y dijo, no estamos aquí para cambiar el mundo. Pero sí para que nadie más tenga que tocar fondo en soledad. Hubo aplausos. Lágrimas. Silencio profundo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Arturo miró a Pinto por el retrovisor. El perro iba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventana, como si disfrutara del viento frío. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó Arturo, con la voz entrecortada. Tal vez todo esto tenía que pasar así. Tal vez perderlo todo era la única forma de encontrar esto. Cuando llegaron, sacó una manta, se sentaron en el piso del balcón y vieron las luces de la ciudad. Ya no sentía ansiedad. Ni miedo. Ni vergüenza. Solo un profundo agradecimiento por todo lo que no entendió en su momento, pero que ahora formaba parte de su nueva arquitectura interior. Arturo cerró los ojos y, por primera vez en su vida, rezó. No pidió nada. Solo agradeció. El centro comunitario apenas llevaba un mes funcionando y ya era más que un espacio, se había convertido en un latido colectivo. Los pasillos siempre estaban llenos de risas, voces, pasos apurados, ladridos ocasionales, y ese murmullo inconfundible de la vida cuando empieza a encontrar rumbo. Arturo solía llegar temprano, antes que todos, solo para caminar en silencio por las aulas vacías, tocar las paredes recién pintadas con los dedos y respirar ese olor a esperanza recién nacida. El módulo de adopción, ese que había sido su insistencia personal, estaba justo al lado del jardín. Allí, los voluntarios cuidaban a perros y gatos rescatados de las calles. Algunos aún temblaban de miedo cuando veían una mano acercarse. Otros corrían felices como si hubieran olvidado su pasado. Arturo se detenía todos los días frente a cada jaula, mirándolos uno por uno. No eran animales abandonados. Eran maestros. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar una de las casitas, una niña de unos 8 años se le acercó con un cachorro en brazos. ¿Usted es el señor Arturo?, preguntó con una seriedad conmovedora. Así es. ¿Y tú cómo te llamas? Valentina. Mi mamá dice que usted es el que salvó a Pinto, el perro que sale en la foto del mural. Arturo rió con ternura. Bueno, la verdad es que Pinto me salvó a mí. La niña frunció el ceño, confundida. ¿Un perro puede salvar a una persona? Arturo se agachó a su altura y la miró a los ojos. Claro que sí. No con palabras, ni con magia. Con amor. Y a veces, eso es lo único que necesitamos para empezar de nuevo. Valentina lo abrazó sin decir nada. Luego salió corriendo, con el cachorro en brazos, gritando que lo iba a llamar Milagro.
Arturo se quedó de rodillas, conmovido, mientras Pinto, echado a la sombra de un árbol, lo observaba con la sabiduría tranquila de quien ya lo había visto todo. Ese día, Arturo tomó una decisión. Algo dentro de él pedía crecer más allá del centro comunitario. No por ambición, sino por propósito. Ya no bastaba con ayudar en un solo lugar. Había tantos animales en las calles. Tantas historias como la suya, esperando ser contadas. Así que habló con Esteban y con los coordinadores del proyecto. Quiero abrir una fundación, dijo, mirando a todos con firmeza. Una organización dedicada exclusivamente a rescatar, cuidar y dar hogar a los animales de la calle. Pero también, a sanar a las personas que los encuentren. ¿Y cómo piensas llamarla?, preguntó uno de los voluntarios. Arturo sonrió. Había pensado en eso desde hacía semanas. Huellas de luz. El nombre fue aprobado por todos con entusiasmo. En menos de un mes, la fundación quedó registrada, con página web, redes sociales, y un pequeño refugio prestado en las afueras de la ciudad. Arturo puso los ahorros que tenía. No era mucho, pero era lo suficiente para comenzar. El resto vino de donaciones anónimas, de personas que conocían su historia, de empresas pequeñas que querían vincularse a algo real. La primera campaña de rescate fue un éxito inesperado. En solo una semana, lograron rescatar a 15 perros y 3 gatos en condiciones extremas. Arturo y Pinto iban personalmente en las búsquedas. A veces caminaban kilómetros. A veces se sentaban en la banqueta a esperar que un animal herido confiara. A veces regresaban sin nada, pero nunca vacíos. Una noche, luego de una jornada agotadora, Arturo llegó al refugio con las manos sucias y los ojos hinchados. Se sentó en el suelo, junto a la reja donde dormía un perro ciego que habían rescatado esa mañana. Pinto se acostó a su lado. Arturo lo acarició y, con la voz baja, le dijo, ¿te acuerdas del día que te encontré? Yo pensé que te salvaba. Pero ahora sé que tú ya venías por mí. Los días se convirtieron en semanas. Los rescates aumentaban. Las adopciones también. Huellas de Luz creció más rápido de lo esperado. Gente de otras ciudades pedía abrir sedes. Voluntarios llegaban de todos lados. ¿Y Arturo? Arturo había encontrado su lugar. Ya no necesitaba reconocimiento. Solo quería que nadie más pasara por la oscuridad solo. Que nadie más tuviera que elegir entre rendirse o seguir sin saber por qué. Un domingo por la tarde, Arturo fue invitado a dar una charla en un congreso sobre conciencia social. Al principio dudó. No le gustaban los reflectores. Pero aceptó. Se paró frente a un auditorio lleno, con una camiseta sencilla, jeans gastados y Pinto a sus pies. Respiró profundo. Y habló. Hace un par de años firmé la quiebra de la empresa de mi familia. Perdí todo. Dinero, prestigio, amistades. Me quedé solo. Y una parte de mí quiso desaparecer. Pero esa misma tarde, encontré a Pinto. O él me encontró a mí. No tenía nada. Solo hambre, miedo y un hilo de vida en los ojos. Lo llevé a casa sin saber por qué. Y sin saberlo, abrí la puerta a la fe. Contó su historia sin dramatismos. Con verdad. Con cicatrices expuestas. Al final, todo el auditorio estaba en silencio. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban al suelo. Arturo acarició a Pinto y concluyó, no vine a decirles que rescaten perros. Vine a decirles que tal vez, el milagro que están esperando, no viene con alas. Viene con patas sucias, mirada herida y un corazón que late al mismo ritmo que el suyo. Hubo un aplauso largo. De esos que no celebran, agradecen. Esa noche, al regresar a casa, Arturo se sentó con Pinto en la terraza. El cielo estaba despejado. La ciudad brillaba como nunca. ¿Sabes qué, compañero?, dijo. Ya no tengo miedo de lo que venga. Porque aprendí algo que nadie me enseñó en la universidad, ni en los negocios, ni en los libros de éxito. Pinto lo miró. El alma, también se entrena. Pero no con disciplina. Con amor.
Era una noche fría. De esas que entran por las ventanas aunque estén cerradas, de esas que hacen que uno busque más que una cobija, compañía, sentido, respuesta. Arturo estaba en su estudio, repasando unos papeles del nuevo programa de huellas de luz. Pinto dormía a sus pies, envuelto en una mantita tejida por una voluntaria. El sonido del teclado, el reloj marcando las 11, y el respirar pausado del perro eran lo único que llenaba el silencio. De pronto, Pinto gimió. Apenas un sonido. Arturo lo miró. No era un gemido cualquiera. Era algo más. Se agachó, lo acarició con cuidado, pero notó que el cuerpo del perro estaba más tibio de lo normal, que sus ojos no tenían el mismo brillo. Lo cargó despacio y lo llevó al sofá. Tranquilo, mi amor, ya vamos al doctor, ¿sí? Salió en plena madrugada, manejando como si el tiempo no existiera. Llegaron a la clínica veterinaria que colaboraba con la fundación. Una doctora joven, que ya conocía bien a Pinto, lo recibió con rostro serio. Está muy débil, Arturo. Su corazón está trabajando más lento, y tiene fiebre. Voy a estabilizarlo, pero lo mejor es que te quedes con él. Arturo se quedó sentado a su lado, con la cabeza apoyada sobre el lomo de Pinto. Le hablaba bajito, como si sus palabras fueran hilos que lo mantuvieran unido a la vida. Aguanta, Pinto. Aún no terminamos. Aún tienes que conocer la nueva sede en Puebla. Aún tienes que ladrarles a los niños que no quieren hacer su tarea. Aún tienes que dormir a mi lado muchas veces más. Pero en su corazón, algo ya lo sabía. Pinto no se movió mucho durante las siguientes horas. A veces alzaba la cabeza, como si quisiera decir, estoy contigo, y volvía a dormir. Arturo no se fue. No cerró los ojos. No dejó de acariciarlo ni un minuto. Al amanecer, la doctora entró de nuevo, se agachó con suavidad y dijo, es hora de dejarlo descansar, Arturo. Ya lo dio todo. Arturo tragó saliva. No quería oír eso. Pero no discutió. ¿Puedo tener un momento a solas con él? Claro que sí. Se quedaron ahí, los dos. Uno al lado del otro. Como al principio. Como cuando se encontraron, sucios, perdidos y llenos de silencios. ¿Sabes qué, Pinto? Yo pensaba que venías con hambre. Pero venías con misión. Me encontraste cuando nadie más lo hizo. Me enseñaste a parar, a mirar, a sentir. Me obligaste a quedarme cuando solo sabía huir. Y ahora que entiendo todo eso, ahora que aprendí lo que no sabía, ¿te vas? Pinto lo miró, solo un segundo. Y cerró los ojos. No hubo ladrido. No hubo espasmo. Solo una exhalación larga. Como si el alma dijera, ya. Arturo no lloró en ese instante. Solo se quedó quieto. Como si su cuerpo no supiera qué hacer sin el calor de Pinto. Como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Lo enterraron 2 días después, en el jardín principal del refugio. Con una ceremonia sencilla. Estuvieron presentes los voluntarios, algunos niños de las comunidades, los rescatistas, Esteban, y muchos adoptantes que habían conocido a Pinto. Todos lo recordaban. Porque Pinto no era solo un perro. Era un símbolo. Una historia. Un milagro con patas. Sobre su tumba, Arturo colocó una placa de madera que él mismo talló en el taller de Don Galo. Decía, aquel que me salvó cuando pensaba que ya no valía la pena ser salvado. Ese día, Arturo no habló con nadie. Se fue al balcón de su casa. Miró el cielo. Cerró los ojos. Y lo sintió. Pinto seguía ahí. No en forma física. No en ladridos ni caricias. Pero en todo lo demás. En cada decisión que tomaba, en cada mirada que daba a un nuevo animal rescatado, en cada joven que se reencontraba con su dignidad dentro del proyecto. Y entonces, lo supo. Lo entendió con el cuerpo, con el alma. Pinto era la oración que su padre había hecho en secreto antes de morir. Era el abrazo que su madre no alcanzó a darle en su última noche.
Era el hilo que Dios usó para volver a coser los pedazos de su corazón roto. Semanas después, Arturo fue invitado a un programa de televisión. Querían entrevistar al empresario que lo perdió todo y encontró la fe en un perro callejero. Él dudó. No quería fama. Pero aceptó. Durante la entrevista, el conductor le preguntó, Arturo, si pudiera regresar en el tiempo y elegir entre la fortuna que tuvo o la vida que tiene ahora, ¿qué escogería? Arturo no dudó. Escogería volver a perderlo todo, si eso es lo que se necesita para encontrar lo que realmente importa. La audiencia aplaudió. Algunos lloraban. Y él, mientras miraba la cámara, cerró los ojos solo un instante. No por nervios, sino porque sabía que, desde algún lugar que ya no podía ver, Pinto estaba ahí, moviendo la cola. Arturo del Valle entendió, tarde pero a tiempo, que no se trata de cuántos ceros tiene tu cuenta, sino cuántas vidas tocas con lo que haces. Perdió todo lo que el mundo aplaude, para ganar todo lo que su alma necesitaba. Pinto, aquel perro callejero, no fue una casualidad. Fue una respuesta. Un reflejo vivo de lo que pasa cuando dejamos de resistir y empezamos a escuchar. Y si hay algo que esta historia nos enseña, es esto: a veces, la vida nos rompe no para destruirnos, sino para que por las grietas entre la oscuridad, entre finalmente la luz. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, déjale like, cuéntame en los comentarios qué parte te marcó más, y compártela con alguien que amas, tal vez este mensaje también era para él. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón. Tú eres parte de lo que mantiene vivas estas historias. Y recuerda, cada alma guarda su propio tiempo, y cada decisión, un nuevo comienzo. Nos vemos en la próxima historia.